lo primero que empieza a pasar es entrar en shock. Anota el primer punto, shock y negación. Esto es lo primero que pasa cuando viene una prueba. Nosotros tenemos una prueba y lo que empieza a pasar es que no creemos lo que está pasando. Entonces, ¿qué es esto? Entrar en shock. Yo me acuerdo que una vez un amigo, íbamos a cruzar la calle, íbamos varios en bandada, y un amigo es como que iba cruzando la calle, era el último, y ve el colectivo que venía y se quedó mudo, se quedó y decía, correte que te van a pisar, y se quedó así, y bueno, se sacó en el último segundo. Pero esto es lo que hace el shock, te deja paralizado, uno no sabe qué hacer. Entonces viene la prueba y uno no cree lo que está pasando. ¿Cómo puede ser? Me engañó. ¿Cómo puede ser? Lo encontré con otro. ¿Cómo puede ser? Me quedé sin trabajo. ¿Cómo puede ser? Quedé en quiebra. ¿Cómo puede ser? Me detectaron un cáncer. Shock. Recuerden que ahora vamos a ver 9 puntos. De estos 9 puntos ustedes tienen que identificar en qué parte están dando vuelta en el desierto. Recuerden que el pueblo de Israel sale de Egipto y que se quedaron dando vuelta en el desierto. Puede ser que por ahí ustedes están lidiando con alguna de estas pruebas y todavía recién están en el estado de shock. Que no salen de sorprenderse. 10 años y todavía no entiendo por qué mi mujer se fue con otro. Ya está, superalo, pero no entiendo. Y bueno, hay personas que siguen choqueados por algo que le pasó. Personas traumáticas, personas que después se empiezan a volver locos por cualquier cosa. Entonces, punto número 1, shock y negación. Ahora vamos a ver cada uno de los puntos con la vida de José. Punto número 2, miedo. Esto es lo que empieza a pasar cuando una persona entra en shock, empieza a entrar en una negación. Negación, estamos hablando de que la realidad no la acepto, tal cual es no la acepto. O es una fantasía o es una catástrofe, es como que siempre según la mentalidad del hombre. Punto número 2, el miedo. ¿Qué significa esto? Que el terror, el miedo, empieza a tener una preocupación por el futuro. Uno empieza a tener miedo y vemos que es producto de este shock. Sigue paralizado, seguimos con miedo. Personas temerosas y personas miedosas. Esto va a llegar al tercer punto, que esto la mente va a empezar a jugar de esta manera, cuando hay miedo, cuando hay shock, cuando hay negación, ansiedad. ¿Qué significa la ansiedad? La ansiedad es un sentir, una carga pesada, un sentir y un afán por el futuro. Acá empieza a jugar la mente. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Hay un problema que no lo podemos solucionar y que se desborda. Cada uno le pone el nombre de su prueba o lo que sea. Lo que va a haber es ansiedad, que es afán por el futuro. Esto significa de que uno empieza a afanarse con todo lo que tiene que ver con lo que va a pasar, con lo que va a acontecer, y todo esto hace de que mi mente piense más allá de lo que está aconteciendo. Después de la ansiedad, cuando uno da vuelta en la cabeza, hay muchas personas que se mueren así, dicen que son cristianos y viven con un estado de ansiedad. Siempre pensando en el futuro, pensando en esto, y decir, para un poco. Pensando de una manera fantasiosa o de una manera catastrófica, como sea, según la mente hacia dónde tenga que ir. Ansiedad. Y la mayoría de los cristianos están así. Pero eso sí, después cantan santo, 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 reposamos, se citan el Salmo 23, y son una bola de nervios. Ansiedad. Y hay personas que se mueren así. Y lamentablemente es triste, pero hasta que el diablo se lo lleva, parece que son cristianos, pero mueren en esta situación mental, como en una enredadera mental donde no pueden atravesar ni una prueba. Punto número 4. La ansiedad, cuando una persona está constantemente pensando, cuando una persona está constantemente la cabeza que no para de pensar, lo que viene es la tristeza después. La tristeza es porque cuando ya empieza a doler y ya empieza a haber un dolor emocional por la situación. Ahora vamos a ver todos estos ejemplos en José. Así que vayan anotando. Punto número 1, shock y negación. Punto número 2, miedo. Punto número 3, ansiedad. Punto número 4, tristeza. Punto número 5. ¿En dónde estamos? Estamos en la etapa de la ansiedad, que piensan y que piensan y que piensan. No hago nada, pero sigo pensando y pienso y pienso y pienso. Están en la etapa de tristeza, donde ya todo es angustia, donde todo es gris, donde todo ya me pesa, ya tengo una amargura. ¿En qué situación estamos? Punto número 5, confusión. Esto es cuando la persona ya piensa, reflexiona, medita, le busca una vuelta, se fija en el horóscopo, se baña con ruda, se pone una cintita, ora a Jehová, clama, decreta, y no entiende nada de lo que está pasando. Esto se llama confusión. ¿Qué pasa? En la confusión es cuando uno no sabe qué es lo que está pasando realmente. Y esto es muy normal en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque 2 más 2 no es 4 acá.
Acá vamos a decir, trato de vivir en santidad, trato de vivir en obediencia, trato de hacer las cosas correctamente, le pedí perdón a mi padre, hice todo esto y me va peor. Y sí, la matemática no te va a dar 2 más 2, 4. Pero bueno, confusión. Y ahora vamos a ver los ejemplos con José, como les estaba diciendo. Punto número 6. Ya el número 5 es la confusión. Punto número 6. Después de estar confundido, donde uno le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta y no encuentra ninguna solución, no encuentra ningún sentido, lo que empieza a encontrar es frustración, que es un poco lo que estaba hablando Camilo. ¿Qué significa esto? Lo que es una persona frustrada es una persona que se siente impotente y que no tiene control. Una persona que ya estoy frustrado, ya todo me sale mal, no entiendo cómo es la vida. Voy a la iglesia, me dice, dígale al que está a su lado, dígale que usted es feliz. Soy feliz, pero no soy feliz de nada. Estoy frustrado, decreté sanidad, declaré sanidad y lo juré, hice un pacto y sigue cada vez peor. Claro, estás confundido. Deberíamos ir a las Escrituras y por lo menos entender el concepto de lo que está pasando en la realidad espiritual. Bueno, frustración, sentirse impotente. Ya estoy frustrado, estoy cansado. ¿Qué puedo hacer? No sé, ya no estoy creativo para pensar. Entonces, la frustración te va a llevar a que no tenés el control de nada. Punto número 7. Fíjense en qué parte de la vida estamos transitando. Confusión, estamos confundidos. Estamos adorando a Mahoma, estamos descansando en mi ley, estamos descansando en qué. Bueno, frustración, ya no tenemos ganas de nada, vine con los brazos cansados, bueno, voy por ahí, recibo un milagro de carambola, ok. Punto número 7, ira. La ira, acá es cuando una persona ya se empieza a preguntar el por qué a mí. Señor, de 8.000 millones de habitantes, ¿por qué solamente me pasa a mí? Y empezamos a levantar el puño al cielo, me empiezo a enojar con el hermano, me molesta todo, pero eso sí, cuando allá se pase lista voy a ser el primero en irme. Pero vivimos con ataques de ira. Y qué lindo, cuando vamos a la iglesia y te encontrás con el hermano Pascualín que explota en ira por cualquier cosa, amargura, tristeza, confusión. ¿Les suena todas estas cosas? Bueno, la ira es cuando ya empieza a explotar todo lo que hay en el corazón. Se empieza a manifestar todo lo que hay dentro de estas personas que no han superado ni una prueba. Entonces, ¿en qué parte de la vida estamos transitando? ¿Estamos en estado de shock, en negación? ¿Estamos por la etapa del miedo? ¿Estamos por la tristeza, llorando en la habitación, recordando? ¿Estamos en una etapa de confusión que no sé si hacerme budista, si hacerme satanista, o de, no sé? ¿Estamos pasando por la frustración donde ya se me cayó todo lo que yo tenía pensado ser en mi vida? ¿Somos iracundos? ¿Nos enojamos con todo? ¿Somos bipolares? ¿Donde me estoy riendo, jajaja, jijiji, y después me enojo y me peleo con todo el mundo? ¿Donde voy a estacionar el auto y se estacionó uno y empiezo a insultar? En el nombre de Jesús, obviamente, porque no olvidemos que somos cristianos. Pero la ira es algo que constantemente está en las personas, ya en la manera de contestar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo contestamos a los hermanos? ¿Cómo respondemos un mensaje? Ahí nos vamos a dar cuenta de la ira que hay en las personas. ¿Dónde estamos caminando? ¿Dónde estamos transitando? Punto número 8. Culpa. Cuando uno pasa por todas estas situaciones, empieza a sentir culpa, donde después empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá es donde uno empieza a pensar donde pude haber evitado esto. Si yo a mi ex le hubiese lavado la ropa y le hubiese dicho que sí a todo, no me hubiese metido los cuernos. La culpa es mía. Y es ahí donde aparecen los narcisistas, manipuladores, y te hacen creer de que la culpa es tuya. Pero esto es un proceso que empezamos a pasar en el medio de las pruebas. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? Maldición de Jehová. ¿Por qué estoy así? Porque deshonré a mi papá. Porque entonces, producto de la confusión, culpa. El tema es que puede haber culpa sin arrepentimiento también, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa. Y por último, el punto número 9, la desesperanza. Sentir que ya no hay salida. Mis queridos hermanos, nos encontramos en el medio de una depresión. No nos enteramos, porque claro, en la iglesia me dicen que salte, que cante, que baile, y si casi me desmayo tengo la presencia de Dios y me voy contento a mi casa pensando de que está todo bien. Pero después me doy cuenta que cruzo la puerta y no tengo ganas de nada. Quiero estar en la habitación, encerrado, no quiero hablar con nadie. Depresión se llama esto. Bueno, todo esto es lo que está jugando la mente a la hora de la prueba. A la hora de la prueba vas a encontrarte un shock por el problema, sea grande o sea pequeño, El miedo, ansiedad, tristeza, confusión, frustración, ira.